La relación entre Pablo Vitamina Sánchez y Liga Deportiva Universitaria llegó a su fin. Oficialmente así lo comunicó el club en sus redes sociales el pasado 26 de mayo. Durante este año se sentía un ambiente tenso en el equipo y todo eso desencadenó esta situación. Se venían dando resultados irregulares, se cuestionaba mucho cómo el técnico paraba el equipo en cancha y la gota que derramó el vaso fueron unas declaraciones del DT que solo intoxicaron el ambiente. Pero ¿cómo llegamos a todo esto si hace tan solo 6 meses atrás el técnico rosarino había salido campeón con el club de la capital? Vamos a repasar esas circunstancias que ocasionaron la salida del técnico y vamos a analizar un poco acerca de lo que se viene para Liga. Como todos saben, Vitamina Sánchez llegó a mediados de junio del 2024 para tomar el rumbo de los albos que se habían quedado sin Libertadores y sin ganar la primera recta de la Liga Pro. En el torneo local, los resultados positivos llegaron de inmediato y con 35 puntos, el equipo universitario logró dominar la segunda etapa y obtuvieron el bicampeonato en una final que se decidió prácticamente en el encuentro de ida. El contraste de esta situación fue la eliminación tempranera en Copa Sudamericana, una humillante goleada en contra versus Imbabura y la eliminación en Copa Ecuador versus el Nacional, encuentro que se jugó en el Rodrigo Paz Delgado y que Liga no pudo pasar del cero. Tras un caótico primer semestre, el técnico argentino logró tomar el rumbo y sacar el potencial de la plantilla. Pese a que Liga no fue tan contundente como lo había sido en 2023, hizo lo que tenía que hacer en los partidos cruciales. El rosarino ajustó las tuercas para consolidar a Liga como el mejor equipo del campeonato y le brindó la oportunidad al joven de la Cruz en el once inicial y también consolidó de titular a Brian Ramírez. Concluido el 2024, era su turno de armar la plantilla para la próxima temporada y desde aquí las cosas empezaron a salir mal. Algo trascendental fue el mercado de fichajes para este 2025. Liga tuvo las bajas de Johan Julio y Ezequiel Piovi. Este último titular indiscutible y capitán del equipo. La salida del mediocentro argentino dejó un vacío irreemplazable en mitad de cancha y si pensaban que Carlos Grueso sería capaz de tomar su puesto, vaya que el plan resultó mal. Más allá de que Liga perdió jugadores fundamentales, no hubo un mercado de pases que transmitiera buenas sensaciones. Solo de ver que la dirigencia y el DT optaron por jugadores como Darío Aimar, Alejandro Cabeza, Melvin Díaz, Kevin Minda y el antes mencionado Carlos Grueso deja que pensar. Sin olvidarnos el regreso de Alexander Alvarado y Yeltsin Erique, que estaban a préstamo. Y justamente Alvarado ha sido lo más relevante de este año. El resto de fichajes apenas han sumado minutos. Lo cierto es que Vitamina Sánchez corrigió errores y campeonó con Liga de Quito, pero lo hizo con la base de jugadores que habían obtenido el doblete en 2023. Cuando fue su turno de armar el plantel de cara a la nueva temporada, no lo hizo nada bien. El cuadro albo se estrenó este año ganando la Supercopa de Ecuador versus el Nacional. El partido terminó con empate a 0 y en la tanda de penales el Rey de Copas se interpuso 5-4. Sin embargo, su debut en Liga Pro dejó malas impresiones. No pasó del 0 versus el recién ascendido Vinotinto y posteriormente rescató un punto ante Independiente del Valle. Nuevamente de local, lograron sumar sus primeras victorias con resultados abrumadores ante Orense y Delfín, pero a partir de eso el equipo quiteño no ha encontrado consolidación. Han sumado puntos, sí, pero no le han transmitido esa sensación a sus aficionados de ser un conjunto dominador dentro de la cancha. Y esto también se ve reflejado en los resultados, porque Liga perdió versus un Emelec que no ganaba hace 6 meses, le ganó el Deportivo Cuenca sobre la hora y con un error de Domínguez cayeron versus Mushugruna. Volvieron a ganar con contundencia al Aucas, pero luego sus partidos se basaron en rescatar puntos. Vencieron por la mínima a Macará y de local no pudieron anteponerse versus Libertad. Con la derrota de 3-1 ante Universidad Católica, estaba claro que el ciclo de Vitamina Sánchez debía concluir, no solo por la irregularidad de sus resultados, sino porque el técnico también empezó a hacer unas declaraciones algo egocéntricas. Después de rescatar un punto sobre la hora versus los puros criollos, en rueda de prensa el técnico se puso la soga al cuello con unas declaraciones que apuntaban al hincha liguista. El rosarino declaró que jugaban en un ambiente que no colaboraba y que este club, o sea Liga, tenía la particularidad de que no recibía apoyo. Gran error el haber emitido esas palabras porque literalmente se puso a más gente en su contra y a final de cuentas se entendía el malestar de los aficionados. Sin decir que la hinchada del cuadro capitalino estaba cumpliendo con su rol y más allá de todo esto no le puedes echar la culpa a la gente que paga por ver los partidos, que paga su abono de socio y que paga por los productos del equipo. Pueden pasar los jugadores, los técnicos y los dirigentes y a final de cuentas el hincha es el que siempre va a estar. Días después, Vitamina salió a disculparse sosteniendo que sus palabras habían sido malinterpretadas, pero la relación ya estaba completamente rota. Y posterior al empate versus Libertad, el entrenador salió a decir lo siguiente. De los 22 títulos que tiene Liga, tengo el 10%, el 10% los gané yo. Y llevo dirigiendo 11 meses. En la historia, 106 años, ¿no?
¿106 años? Siempre lo mismo, 107. Bueno, 107 años, el 10% lo gané yo. Yo voy a seguir, yo sigo. Que me puteen todo lo que quieran, que vayan, que eviten pagarle al psicólogo y que vayan y me puteen a mí. No pasa nada, ¿no? Increíble pero cierto, cualquiera que no conozca la historia del club y escucha estas palabras piensa que Vitamina es un poco más el Carlos Bianchi de Liga. Pero bueno, dejando la broma, esto empeoró aún más la situación y el 24 de mayo en el Atahualpa, la gente de Liga mostró este cartel dejando en claro su desagrado total con el técnico. Los albos perdieron esa tarde versus Universidad Católica y en rueda de prensa Pablo Sánchez afirmó que si no ganaba su duelo de Copa Libertadores abandonaría la institución. Pero eso nunca pasó porque el lunes 26 de mayo el club hizo oficial el comunicado donde se anunciaba la salida del técnico. El balance que dejó el entrenador fueron 21 victorias, 12 empates y 9 derrotas, incluyendo la obtención de la Liga Pro y la Supercopa de Ecuador. Pero el fútbol no se mide solo en estadísticas y más allá de los resultados, a lo largo de este 2025 la gente cuestionó mucho la presencia e insistencia que tuvo con algunos jugadores como por ejemplo Franco Ayala en vez de Richard Mina. Además de eso ocurrieron todos los sucesos ya comentados. No hubieron contrataciones de calidad, el equipo no se estaba desenvolviendo para bien y habían rumores de malas relaciones puertas adentro. El argentino tampoco puso de su parte y horas después de la derrota versus el Trencito Azul se dio el lamentable hecho en el que supuestos hinchas increparon al jugador Brian Ramírez, por lo que el haber terminado con este capítulo fue lo mejor. La incertidumbre quedó porque Liga se jugaba su clasificación a octavos de final de la Libertadores versus Central Córdoba y para buena noticia de sus aficionados, el club albo salvó su papel en el torneo continental goleando 3-0 al equipo argentino. Era necesario porque el año pasado Liga no había superado la fase de grupos y volver a fracasar en esta instancia iba a generar mucho malestar. Los 3 goles vinieron como anillo al dedo ya que gracias al gol diferencia se ubicaron primero en su grupo y evitaron cruzarse con estos equipos. Centrándonos en el campeonato local, queda toda la segunda vuelta por delante y momentáneamente el cuadro albo está en el hexagonal para definir al campeón. La diferencia de puntos con el primero es de 8, sin olvidar de que Liga tiene un partido pendiente en casa versus Barcelona. Lo importante es que la decisión de separar a Vitamina Sánchez del equipo la hicieron a tiempo, porque el año todavía se puede salvar. Estamos mayo, Liga está entre los 3 primeros en el campeonato local y en Copa Libertadores sigue con vida. Para terminar con este video, nos preguntamos cuál será el próximo estratega en llegar a la institución y aquí también quiero centrarme en el trabajo de la dirigencia comandada por Isaac Álvarez, puesto que bajo su mando, los entrenadores que han llegado fueron Josep Alcácer y Pablo Sánchez. El primero fue un entrenador que llegó a Liga sin nunca antes haber dirigido en la primera división y ya sabemos el desenlace de esa historia. Por otra parte, Vitamina Sánchez llegó como un entrenador que en sus 17 años de experiencia solo había conseguido ganar la segunda división del fútbol chileno con Universidad de Concepción en 2013. Entonces también depende cómo vaya a trabajar la dirigencia en ese aspecto y quién quita que se terminen quedando con el interino Patricio Hurtado. En fin, si llegaste hasta este punto del video, ¿cuáles son tus expectativas para lo que resta del año? Como dije, dependerá mucho a quién pongan en el cargo de entrenador y también vamos a ver cómo se maneja la dirigencia en el mercado de pases. Y hasta acá el video de hoy. Pueden comentar lo que opinen acerca de esta situación de Liga de Quito. ¿Qué técnico les gustaría también que llegue a la institución? Y atrévanse a lanzar su predicción para lo que queda de este 2025. Si les gustó el video, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. No los molesto más, soy Fernando Rodríguez y nos vemos en la próxima.